En el vasto escenario de la evolución planetaria, el libro de Urantia revela la existencia de un grupo extraordinario de mortales dedicados a proteger el destino espiritual de nuestro mundo. El cuerpo de reserva del destino. Estos reservistas del destino son hombres y mujeres comunes en apariencia, pero han sido secretamente preparados para funciones cruciales en la administración superhumana de los asuntos de Urantia. ¿Cuál es su propósito? En esencia, funcionan como un seguro cósmico, una garantía contra los desastres y las interrupciones en el progreso evolutivo de la humanidad. Aunque la mayoría de ellos ni siquiera son conscientes de su papel especial, su sola presencia constituye la precaución tomada por las fuerzas celestiales para asegurar que los planes divinos en nuestro planeta no se vean frustrados por ninguna sorpresa inesperada. En las siguientes secciones exploraremos la naturaleza de este cuerpo de servidores discretos, cómo es posible su coordinación sin que ellos mismos lo sepan y qué implicaciones tiene su labor para Urantia y para el gran esquema de la evolución universal. El cuerpo de reserva del destino consiste en mortales vivientes de cada generación que han sido admitidos en un servicio especial al gobierno planetario invisible. Son seleccionados por los directores espirituales del planeta con el fin de asistir en la conducción del ministerio de misericordia y sabiduría a los hijos del tiempo en nuestro mundo. Dicho en términos sencillos, son colaboradores humanos de las personalidades celestiales que velan por Urantia. A través de estos hombres y mujeres, las inteligencias divinas pueden actuar más directamente en situaciones críticas, preservando así el curso de la evolución espiritual cuando éste se ve amenazado. Su función principal, por tanto, es proteger el progreso evolutivo contra interrupciones. Son un cuerpo de emergencia planetario que garantiza la continuidad del plan divino a pesar de las crisis que pudieran sobrevenir. Lo más sorprendente es que la mayoría de estos reservistas cumplen su tarea sin saber conscientemente que forman parte de este cuerpo especial. Viven sus vidas dedicados a diversos ideales nobles, sea en lo social, político, científico o espiritual, motivados por un profundo deseo de servir, sin buscar reconocimientos ni recompensas humanas. Y sin embargo, en los momentos clave, su influencia o acciones resultan decisivas para evitar un colapso del progreso o para impulsar una iniciativa trascendental. Son, por así decirlo, héroes anónimos del plan divino, almas sinceras cuyo amor por la verdad y la rectitud los convierte en instrumentos listos para ser usados por las fuerzas celestiales en caso de necesidad. El libro de Urantia enfatiza que este fenómeno no es mágico ni violatorio del libre albedrío de las personas implicadas. Por el contrario, se trata de una colaboración sutil entre lo humano y lo divino. En cuanto un mortal demuestra la suficiente capacidad mental, integridad moral y espiritualidad como para ser confiable en responsabilidades planetarias, es rápidamente asignado como asistente de enlace al grupo celestial correspondiente. Dios actúa mediante personas dispuestas. Esta parece ser la filosofía operativa. Desde luego, semejante individuo sigue siendo dueño de su voluntad y decisiones, pero su vida comienza a entrelazarse con propósitos superiores de un modo providencial. Como veremos, estos mortales reciben una atención y preparación especial por parte de sus espíritus tutores internos y de sus guardianes angélicos, lo que los capacita para responder sabiamente en situaciones de crisis, aún sin tener plena conciencia de su entrenamiento. ¿Quiénes son escogidos para el cuerpo de reserva del destino y con qué criterios? El libro de Urantia nos brinda detalles fascinantes. Los mortales son elegidos fundamentalmente por tres cualidades principales. Primero, capacidad especial para la preparación secreta. Los reservistas deben poseer una cierta plasticidad mental y espiritual que les permita ser entrenados en lo profundo de su mente, sin perturbar su conciencia normal. Esto significa que en niveles subconscientes son capacitados para posibles misiones de emergencia, de modo que llegado el momento, sabrán actuar con acierto casi intuitivamente. No todos los humanos tienen esta capacidad de entrenamiento inconsciente. Se requiere una mente abierta y receptiva a la conducción espiritual más allá de lo habitual. Segundo,
dedicación incondicional y servicio desinteresado. Son personas entregadas sin reservas a alguna causa noble, sea una verdad espiritual, una mejora social, la libertad humana, etc., y que además muestran desprendimiento del reconocimiento personal. Sirven porque aman el servicio mismo, porque su motivación nace de la verdad y la bondad que perciben, no del aplauso. Esta humildad y pureza de intención los hace aliados ideales de los administradores invisibles, pues no se desviarán buscando gloria propia. El que busca la voluntad de Dios por encima de todo, aún sin saberlo, se convierte en un pilar del reino. Los reservistas del destino encarnan esta actitud de consagración leal a altos valores. Por último, un ajustador del pensamiento excepcionalmente dotado. Tal vez el rasgo más distintivo es que estos individuos albergan en su interior un fragmento divino, el ajustador del pensamiento, de extraordinaria eficiencia y experiencia previa. El libro de Urantia indica que muchos de estos ajustadores han tenido experiencias preurantianas en otros mundos problemáticos, preparándolos para lidiar con dificultades planetarias y emergencias globales. En otras palabras, la presencia interior de Dios en ellos es de una versatilidad poco común, un verdadero maestro interior. Esto se traduce en una intuición espiritual aguda, en una sabiduría innata al tomar decisiones trascendentales y en una fortaleza moral que sobresale. Todos los reservistas, de hecho, tienen ajustadores autoconscientes, plenamente activos, y la mayoría de ellos se desenvuelve en los círculos cósmicos más elevados de logro intelectual y espiritual. Esto último significa que han desarrollado ya un grado notable de contacto con la guía divina interna, alcanzando altos niveles en la escala de progreso del alma. Cuando un ser humano reúne estas condiciones y se vuelve una pieza clave en los planes de los administradores del mundo, ocurre algo digno de mención. El jefe planetario de los serafines certifica su rol especial y le asigna un ángel guardián personal, incluso si esa persona antes estaba custodiada por ángeles en grupo, como es normal según su nivel espiritual. Al ser incorporada al cuerpo de reserva, pasa a tener un guardián seráfico exclusivo, dedicado a él o ella por el resto de su vida terrenal. Esta medida demuestra la importancia de estos individuos para los esquemas celestiales. Cada reservista es considerado un protector del destino planetario y por ello se le brinda la tutela cercana de un ángel de la guarda de experiencia probada. Sea cual fuere el círculo en el cual se encuentre un ser humano, si es convocado a las filas de un cuerpo de reserva del destino, en ese mismo momento se le asignan serafines personales. Desde entonces, ese mortal cuenta con el ministerio incesante de un par de guardianes seráficos velando por su camino. Pero, ¿cómo se entrena a alguien para una misión que ni siquiera sabe que podría cumplir? Aquí entramos en los aspectos más intrigantes, la capacitación inconsciente. El libro de Urantia explica que los reservistas son entrenados principalmente mediante la técnica combinada del ajustador del pensamiento y el ministerio del guardián seráfico. Es decir, su ajustador divino interior trabaja en cooperación con su ángel guardián para educar la mente profunda del individuo. Esta educación puede ocurrir durante los sueños, mediante destellos intuitivos o por una disposición providencial de experiencias y lecciones en la vida cotidiana. Muchas otras personalidades celestiales también participan en esta capacitación silenciosa, incluidos los seres intermedios, esas criaturas a medio camino entre lo material y lo angélico, quienes prestan servicios valiosísimos para facilitar la conexión entre las influencias espirituales y la mente del reservista. Aunque el individuo no se dé cuenta, está siendo preparado para que, llegado un desafío planetario específico, sus recursos intelectuales, emocionales y espirituales respondan de manera óptima. Este entrenamiento latente explica cómo los miembros de un grupo que no saben conscientemente que forman parte de él pueden coordinarse en la práctica. Desde el punto de vista humano, podría parecer asombroso que cientos de personas dispersas por el mundo, sin conocerse entre sí, puedan actuar con sincronía hacia un fin común. Sin embargo, cuando entendemos que todas ellas están siendo guiadas internamente por ajustadores divinos, los cuales a su vez
están todos conectados con el mismo Espíritu del Padre Universal, la imagen cobra sentido. Dentro de cada reservista hay una brújula infalible apuntando su alma hacia Dios, y esa guía interior es capaz de armonizar sus pasos con otros agentes de la verdad. El ajustador es como un piloto divino en la mente, mientras que la voluntad humana es el capitán del barco. Si el capitán confía en el piloto, éste lo conducirá seguro a puerto. Pues bien, en el caso de estos servidores del destino, sus pilotos interiores, los ajustadores, están todos inspirándoles direcciones coherentes con un plan maestro de misericordia y sabiduría. Del lado externo, los ángeles guardianes e intermedios actúan como coordinadores de circunstancias, asociando personas y eventos de tal modo que las piezas encajen providencialmente. Un ejemplo notable de esta coordinación ocurrió durante la gestación misma de El Libro de Urantia. La labor de los seres intermedios produjo la coordinación de personalidades y circunstancias en Urantia que indujeron finalmente a los supervisores celestiales a iniciar aquellas peticiones que resultaron en la serie de revelaciones de las cuales forma parte esta presentación. En otras palabras, fueron los intermedios y reservistas humanos, trabajando de manera inadvertida al unísono, quienes propiciaron que se pidiera y autorizara la revelación de El Libro de Urantia, notable ejemplo de sincronía suprahumana lograda mediante agentes humanos inconscientes de su papel. Este episodio histórico sugiere que los reservistas pueden ser inspirados a tomar ciertas iniciativas o decisiones clave justo en el momento oportuno, mientras los intermedios y serafines se encargan de orquestar las condiciones externas adecuadas para que esas acciones fructifiquen. Todo ocurre sin anuncios milagrosos, detrás del velo de lo ordinario, pero guiado inteligentemente por manos invisibles. En un planeta típico del universo, existen numerosos grupos de reservistas del destino. Se menciona que un mundo promedio emplea hasta 70 cuerpos separados, cada uno ligado a un departamento celestial diferente. En Urantia, al ser un planeta con un historial irregular, aislado por rebelión y con problemas únicos, actualmente operan 12 grupos de reserva del destino, uno para cada grupo principal de supervisión seráfica en nuestro mundo. Sumados, todos estos grupos reúnen cerca de 962 personas en la actualidad. Hay cuerpos de reserva más pequeños, de unas pocas decenas de individuos, y otros más grandes, hasta más de un centenar, dependiendo del ámbito de acción. Por ejemplo, podría haber un cuerpo de reserva dedicado a sostener la verdad religiosa revelada, otro a proteger el progreso científico y la libertad de pensamiento, otro a fomentar la paz entre las naciones, etc., cubriendo distintas facetas críticas del desarrollo humano. Estos reservistas, insistimos, no se conocen entre sí por lo general, ni forman una organización visible, salvo menos de 20 personalidades de contacto, es decir, ciertos individuos a quienes se les permite un mínimo de conciencia sobre su rol o que sirven de enlace más consciente con los intermedios. Los demás 900 más miembros no tienen idea de que están en un cuerpo especial. Viven dispersos por todas partes. Pueden ser desde líderes influyentes hasta ciudadanos humildes. Lo que los une es su consagración interior y la preparación subconsciente que reciben. Cada división del gobierno celeste en Urantia tiene su pequeño escuadrón de mortales en reserva. Aunque no existe un jefe humano permanente de todos los reservistas, sí cuentan con cierta organización interna informal, supervisada desde niveles superhumanos. El libro menciona que poseen consejos permanentes que podríamos imaginar como comités invisibles encargados de distintos temas, un consejo judicial, otro de historicidad, otro de soberanía política, etc., compuestos probablemente por reservistas inspirados en esas áreas. En ocasiones, cuando se requiere emprender alguna acción concertada o tomar alguna decisión planetaria importante, esos consejos comisionan a uno de los reservistas como líder temporal de todo el cuerpo. Curiosamente, la duración de estos encargos es brevísima. Cuestión de pocas horas, dice el texto, y solo para cumplir una tarea específica e inmediata. Esto sugiere que, por ejemplo, si en determinado momento se necesita influir en múltiples frentes a la vez, pongamos por caso, evitar una guerra inminente,
o difundir un mensaje a la humanidad, podría haber un mortal designado como coordinador momentáneo bajo la guía celestial, el cual quizás ni siquiera entienda plenamente por qué de repente siente el impulso de actuar de cierta manera o contactar a ciertas personas. Pasado el episodio crítico, él o ella vuelve a su quehacer habitual, probablemente sin darse cuenta cabal de que ha servido como jefe reservista por un día. La operativa cotidiana de un reservista del destino es, pues, en extremo sutil. Muchos conservan en su mente, sin saberlo, información vital para el planeta, verdades o conexiones clave que tal vez un día necesiten compartir. De hecho, se relata que cuando uno de estos reservistas muere, suele haber una transferencia de ciertos datos importantes desde su mente a la de un sucesor más joven, y esto ocurre a través de una conexión directa entre sus ajustadores del pensamiento. Dicho de otro modo, los ajustadores pueden traspasar conocimientos esenciales de un reservista falleciente a otro sobreviviente, asegurando así que la sabiduría acumulada no se pierda con la muerte del individuo. Impresionante logística espiritual. Los propios reveladores confiesan que ignoran muchas de las maneras en que los monitores divinos se las ingenian para mantener funcionando este cuerpo de reserva, pero reconocen estos intercambios como reales. También se indica que algunos reservistas tienen grados variables de contacto consciente con su ajustador gracias al ministerio de las criaturas intermedias. Esto quiere decir que, sin llegar a alucinar ni a oír voces, ciertos hombres y mujeres perciben una dirección clara y una inspiración en sus vidas que proviene de niveles superconscientes. Esas personas quizás se destaquen por una gran visión de futuro, por una certeza interior sobre qué rumbo tomar en momentos críticos, o por recibir de súbito ideas esclarecedoras en situaciones de confusión. Los seres intermedios, que actúan como agentes de enlace entre el mundo espiritual y el material, pueden facilitar ese flujo de intuición elevada, penetrando hábilmente hasta la mente profunda donde reside el ajustador y amplificando la recepción de sus orientaciones. Cabe aclarar que esto nada tiene que ver con prácticas ocultistas ni fenómenos espiritistas. De hecho, los reveladores se apresuran a señalar que los intermedios honorables de Urantia no participan en nada de eso. Su labor ocurre completamente dentro del orden divino, sin exhibicionismos públicos. Tan es así que raramente la historia humana registra sus intervenciones. Se nos dice que, en Urantia, estos reservistas del destino raramente han sido ensalzados en las páginas de la historia humana, excepto en momentos de urgencia social o espiritual, donde su acción decisiva impidió la caída de la civilización o preservó la luz de la verdad. Podemos especular que ciertas figuras casi anónimas que evitaron guerras, descubrieron curas, fundaron movimientos humanitarios o mantuvieron vivas las enseñanzas espirituales en épocas oscuras, quizás pertenecían a este cuerpo, pasando inadvertidas para los cronistas mundanos, pero no para los archivos celestiales. Resulta evidente que el cuerpo de reserva del destino es un ejemplo magnífico de cooperación entre mortales y seres divinos. Analicemos un poco más en detalle qué personalidades celestiales se vinculan con estos reservistas y cómo. Primero, el ajustador del pensamiento, el fragmento divino interior. Hemos mencionado ya que los reservistas albergan ajustadores especialmente hábiles. El ajustador es, por definición, la presencia de Dios dentro de la mente humana, actuando como un orientador infalible que constantemente dirige el alma hacia los caminos de la verdad, la belleza y la bondad. En una analogía encantadora se nos dice, la mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán. Esto significa que el ajustador no forzará jamás el timón de nuestra vida, respeta absolutamente la supremacía de nuestra voluntad, pero está siempre ahí para indicarnos el rumbo divino si elegimos seguirlo. En el caso de los reservistas, podemos imaginar que estos pilotos divinos tienen una experiencia vasta y una destreza especial para navegar por las aguas turbulentas de los asuntos planetarios. Su misión no es hacer la vida fácil ni colmarnos de éxitos efímeros, sino garantizar nuestro crecimiento del alma y prepararnos para la carrera eterna.
De hecho, no están interesados en hacer fácil la carrera mortal. Se ocupan más bien de hacer vuestra vida razonablemente difícil y dura a fin de estimular y multiplicar vuestras decisiones. Esta sorprendente afirmación puede aplicarse a todos los humanos, pero especialmente a quienes han de servir en grandes propósitos. Sus ajustadores permiten ciertos desafíos y pruebas justamente para forjar el carácter y aguzar el discernimiento. Cada decisión moral, cada prueba superada, es un hilo más en el tejido del alma. La mente material del hombre mortal es el telar cósmico donde el ajustador residente teje los diseños espirituales de un carácter de valores, duraderos y significados divinos, un alma sobreviviente. En este proceso de tejer la morontia, realidad intermedia entre lo material y lo espiritual de nuestras vidas, los ajustadores de los reservistas trabajan incansablemente, duplican cada pensamiento noble en una contraparte espiritual, recreando lentamente al individuo tal como verdaderamente es en esencia. Todas esas exquisitas recreaciones espirituales se preservan en la mente evolutiva e inmortal, el alma del reservista, listas para acompañarle más allá de la muerte. El ajustador es así el eterno custodio de la carrera futura, el antepasado eterno, el original divino, del alma inmortal evolutiva. En la intimidad de este binomio, hombre-Dios, se fragua la grandeza de los reservistas. Son seres humanos comunes por fuera, pero tienen un fragmento de deidad guiándoles por dentro con sabiduría y amor extraordinarios. Tanto es así, que en al menos una ocasión registrada, un ajustador perteneciente a un miembro del cuerpo de reserva logró transmitir directamente un mensaje consciente a su asociado humano. Ocurrió no hace mucho en Urantia, durante una peculiar conexión entre la mente del reservista y los supervisores celestiales. El ajustador autoactuante aprovechó para hablarle a su protegido. Le suplicó, en una admonición bellamente emotiva, mayor cooperación sincera, más alegre paciencia en las tareas, fidelidad al plan divino y humildad para atribuir el mérito a Dios en vez de a sí mismo. En él vierto la devoción suprema y el afecto de un espíritu divino, dijo el ajustador, refiriéndose al mortal en quien moraba. Este conmovedor episodio nos recuerda que el ajustador participa activamente en motivar e inspirar al reservista, aunque normalmente su voz sea silenciosa. Es literalmente el Dios con nosotros que siente, piensa y lucha codo a codo en la mente del hombre, anhelando nuestra supervivencia y ascensión espiritual, incluso más que nosotros mismos. No es de extrañar que estas personas irradian una convicción profunda y un propósito sereno. Llevan dentro una chispa prepersonal del propio Padre Universal, un fragmento puro de la luz divina que les indica el norte con certeza invencible. De hecho, todos los humanos que habitamos en Urantia llevamos una de estas chispas, solo que los reservistas, en la mayoría de los casos, se encuentran mejor sintonizados con ella que la inmensa mayoría, que son inmunes a sus consejos. Cada reservista del destino, como vimos, cuenta con la asistencia directa de uno o dos serafines custodios consagrados enteramente a su bienestar espiritual. Estos ángeles guardan los secretos de la vida de su protegido, guían sus pasos en la medida en que lo permite la ley del libre albedrío y, muy significativamente, preservan la información vital de su alma para la otra vida. Los guardianes no invaden la mente humana ni manipulan la voluntad. Su influencia es gentil y respetuosa, trabajando más desde afuera a través de circunstancias y sugerencias sutiles. Actúan como estímulos de la mente, procurándonos oportunidades para elegir el bien, pero jamás coaccionan nuestras decisiones. En el caso de los reservistas, podemos imaginar al ángel guardián moviendo discretamente los hilos de la vida cotidiana, tal vez presentando en su camino a las personas adecuadas o provocando coincidencias significativas que empujan al mortal hacia la acción correcta en el momento preciso. Estos serafines ministrantes son maestros en hacer el mejor uso posible del camino que elegimos. Si su protegido toma una dirección, ellos maximizan el valor de esa experiencia para su crecimiento.
Si su protegido se demora, ellos con paciencia reorganizan las condiciones para ofrecerle nuevamente oportunidades de servicio. Son flexibles y diligentes, siempre atentos a las órdenes de arriba para intervenir en emergencias. Se nos dice que no suelen interferir arbitrariamente en los asuntos rutinarios humanos, pero que, cuando algún eslabón vital de la cadena de la evolución humana está en peligro, entonces los guardianes seráficos actúan adecuadamente por su propia iniciativa. Es fácil ver cómo en situaciones de crisis planetaria, un serafín guardián podría precipitar inspiración o valor en el corazón de su protegido para que éste tome la decisión heroica que salve el día. Y lo haría sin violar su voluntad, sino amplificando su discernimiento y fortaleza interior. Además, los ángeles guardianes son los archivistas del alma. En el momento de la muerte del mortal, registran y conservan todos los valores espirituales, las identidades y la esencia morontial que definían a esa persona. En un sentido muy real, el guardián del destino es quien porta la urna con el tesoro del alma durmiente, aguardando la resurrección. El ajustador del pensamiento, tras la muerte, se separa y retorna al Padre, llevando consigo la transcripción divina de la mente, mientras que el serafín guardián se lleva la entidad morontial del alma humana, evolucionada por el ministerio conjunto de la mente mortal y del ajustador, junto con todos los demás valores relacionados con tu existencia futura, todo lo que constituye tu verdadero yo, excepto la personalidad. Luego, en los mundos de mansión, será este ángel quien te repersonalice, reensamblando los componentes de tu identidad en unión con el ajustador retornado. Qué extraordinario vínculo se forja entonces entre el serafín y el mortal. Durante toda una vida fue un fiel compañero invisible y en la muerte se convierte en el guardián literal de tu inmortalidad potencial, custodiando celosamente los registros hasta el nuevo amanecer de la conciencia. Es conmovedor saber que muchos de estos ángeles desarrollan un gran afecto por sus asociados humanos. Les conocen tan íntimamente que los aman casi como un padre o madre espiritual. Y, según nos relatan, si pudiéramos verlos, nosotros desarrollaríamos también un profundo afecto hacia ellos, pues son personalidades sensibles, leales y llenas de compasión, que comparten con nosotros la mayoría de las emociones superiores, exceptuando los temores irracionales que ellos no comprenden bien. En suma, cada reservista del destino vive acompañado por un amigo celestial que, sin perturbar su independencia, lo alienta incansablemente a elegir la luz y asegura que todo lo valioso de su vida tenga continuidad eterna. Esta sinergia entre la presencia interior de Dios, ajustador, y la presencia exterior de cuidado, serafín, constituye el núcleo de la tutela divina sobre estos individuos clave. Los seres intermedios, huéspedes permanentes del planeta. Mención especial merecen estos curiosos habitantes invisibles de Urantia que fungen a menudo como el personal de campo para implementar los planes de los serafines. Los intermedios, mitad materiales y mitad espirituales, residen aquí y gestionan persistentemente en beneficio del progreso de su planeta natal. Ellos nunca abandonan el mundo durante edades, por lo que representan la memoria histórica viva de la humanidad y el único ministerio continuo a través de los cambios generacionales. Actualmente, los intermedios leales, tanto primarios como secundarios, trabajan estrechamente con los ángeles planetarios en multitud de tareas, y una de las principales es la de asociados personales de enlace con los reservistas del destino. Hoy día les corresponde desempeñar inadvertidamente la tarea principal de asociado de enlace personal con aquellos hombres y mujeres que constituyen el cuerpo reservista del destino del planeta, afirma el documento 77. Esto significa que los intermedios secundarios, más adaptados a interactuar con la mente humana, se encargan de vigilar, ayudar y enlazar a los reservistas entre sí y con los planes seráficos, aunque siempre tras bambalinas. Como no están sujetos a limitaciones de espacio como nosotros, pueden moverse a gran velocidad por el mundo, inspirar ideas o realizar pequeños actos físicos imperceptibles para encauzar situaciones.
Por ejemplo, fueron intermedios quienes abrieron las puertas de la cárcel para liberar a los apóstoles de Jesús en los hechos bíblicos, suceso atribuido a un ángel. Los reveladores nos explican que lo que muchas veces la tradición ha atribuido a ángeles, en realidad ha sido obra de intermedios, más aptos para interaccionar con la materia. En el contexto del cuerpo de reserva, ellos pueden facilitar encuentros, llevar mensajes sutiles de un reservista a otro o influir en eventos físicos, siempre dentro de lo permitido, para que el plan de los supervisores planetarios se cumpla. Son, en cierto modo, los agentes secretos de la fraternidad celeste, siempre activos pero rara vez reconocidos. Y es importante reiterar, no hay nada místico ni oculto en su labor. Ellos no son los responsables de las engañosas manifestaciones espíritas o de videncia que a veces se reportan. De hecho, se desligan totalmente de esas prácticas turbias. Los intermedios honorables trabajan bajo la jurisdicción de los gobernantes espirituales legítimos, no andan jugando a fantasmitas para entretenimiento humano. Así que cualquier coordinación real que logran entre los reservistas es por medios limpios y a menudo imperceptibles. Por ejemplo, podrían poner una información crítica en el lugar correcto en el momento adecuado, de modo que un reservista la encuentre y actúe, creyendo quizás que fue casualidad o su propia iniciativa. Lo que emprendan los seres intermedios unidos, lo realizan los seres intermedios unidos, reza el lema de su orden, y en verdad han demostrado en incontables ocasiones ser eficaces enlazadores entre lo divino y lo humano para la prosperidad de Urantia. En resumen, los reservistas del destino viven inmersos en un entramado de apoyo divino, guiados internamente por Dios mismo en forma de ajustador, cuidados externamente por ángeles amorosos y asistidos logísticamente por intermedios diligentes. Y sin embargo, todo este ministerio respeta la dignidad de la criatura. Bajo ninguna circunstancia interfieren estos ángeles con la libre acción del libre albedrío humano. Ni los ángeles ni ninguna otra orden tienen autoridad para recortar nuestras prerrogativas de elección. El reservista sigue siendo un ser libre, meritoriamente libre, y precisamente por eso su servicio adquiere valor cósmico. Si fuera un autómata teledirigido por el cielo, no tendría mérito, pero al ser un colaborador voluntario, aunque inconsciente, de los propósitos divinos, su participación enriquece la realidad universal. Aquí está la clave. La integridad del albedrío humano se conserva intacta. Las inteligencias celestiales trabajan persuadiendo, inspirando y orquestando las condiciones, pero la decisión final de actuar recae en la voluntad del mortal. Este hecho confiere a la obra de los reservistas una cualidad sublime. Es un triunfo de la cooperación entre criatura y creador, no una imposición unilateral. El funcionamiento del cuerpo de reserva del destino en un mundo evolucionario encierra implicaciones profundas que trascienden el mero rescate de una situación crítica. En perspectiva amplia, nos habla de cómo el universo valora las decisiones individuales y de cómo cada persona puede llegar a co-crear el destino con Dios. Los documentos urantianos exponen que el Ser Supremo, la deidad evolutiva que encarna la suma de toda la experiencia finita, depende en cierto sentido de las decisiones de las criaturas volitivas. Dicho de otro modo, nuestros logros forman parte del crecimiento de Dios, el Supremo. Cuando un ser humano elige la supervivencia eterna, está co-creando el destino, y en la vida de este mortal ascendente, el Dios finito, el Supremo, encuentra una mayor autorrealización de la personalidad. Cada triunfo de un reservista del destino, al elegir la verdad, al hacer la voluntad del Padre en una encrucijada crucial, expande la soberanía experiencial del Supremo. Es como si Dios aprendiera y creciera a través de nuestras experiencias. Tenemos en nuestras manos una pequeña parcela del futuro del Supremo. Tanto es así que al hombre mortal se le ha confiado el destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo. ¡Qué afirmación extraordinaria! La evolución de esta deidad suprema nunca podría completarse plenamente sin la libre cooperación de todas las criaturas en evolución, y esto coloca una enorme responsabilidad cósmica sobre nuestras elecciones. La deidad suprema es, en cierto sentido,
dependiente de la elección de la voluntad mortal. Quizá ningún grupo humano ilustre tanto esta verdad como los reservistas del destino. En ellos vemos cómo la voluntad humana sintonizada con la divina literalmente co-crea realidades de valor eterno, salva civilizaciones, inspira revelaciones, mantiene encendida la antorcha de la fe. Es la presencia del Supremo actuando a través de voluntades humanas leales. Por contrapartida, si un mortal dotado de tal oportunidad rechazara la carrera eterna, algo irreemplazable se pierde, aunque temporalmente, en el panorama universal. Pero si una criatura rechaza la carrera eterna, esa parte del Supremo que dependía de la elección de dicha criatura experimenta un retraso inevitable. El Supremo habrá de compensar esa carencia mediante otra experiencia sustitutiva más adelante, pero la persona en cuestión pierde su privilegio único de contribuir a la evolución divina. Su personalidad, ese diseño original e irrepetible, es absorbida en la superalma de la creación, volviéndose parte de la deidad del Supremo. El libro de Urantia lo describe poéticamente. La personalidad única de un ser que no asciende retorna al Supremo como una gota de agua, retorna al mar. ¿Qué mejor incentivo para aprovechar la vida y elegir con sabiduría? Ningún destino impuesto hay aquí. Cada uno decide si quiere aportar su nota al concierto del Supremo o dejarla sin tocar, esperando quizás que otro la toque en algún eón futuro. Los reservistas del destino, al hacer suyas las causas de la justicia, la misericordia y la verdad, evidentemente han decidido sonar sus notas con fuerza y belleza. Han dicho sí al llamamiento interior de servir sin condiciones, y con ello han activado una reacción en el cosmos. Cada acto de valor y bondad en un reservista repercute en la actualización del Ser Supremo. Sus vidas demuestran la gran verdad de que el Padre Universal ha optado por necesitar de sus criaturas para realizar ciertos fines. Dios podría gobernar los mundos con mano directa, pero elige asociarse con nosotros, dándonos el privilegio de participar en la creación de nuestro propio destino y del destino universal. Esta es la suprema dignidad y carga de la libre voluntad humana. A su vez, la existencia misma del cuerpo de reserva del destino en Urantia, un mundo con historial problemático, es un recordatorio esperanzador de que nuestro planeta no está olvidado ni desamparado en los consejos del universo. A pesar de nuestros aislamientos espirituales temporales, hay una supervisión superhumana real y eficaz operando aquí mismo. Urantia no es una huérfana cósmica, nos aseguran. Seguimos siendo amados con fidelidad divina y la presencia de estos servidores del destino es una de las pruebas de ese cuidado constante. Cuando el panorama mundial luce incierto o caótico, podemos recordar que entre nosotros caminan estos custodios del plan, discretos pero firmes, garantizando que la luz de la verdad no se extinga jamás. Son como un cuerpo de bomberos celestiales, siempre listos para actuar si el incendio de la confusión amenaza con devorar los logros de la civilización. Gracias a ellos y a sus contrapartes invisibles, Urantia ha sobrevivido a grandes pruebas en el pasado y seguirá avanzando hacia su destino de luz y vida. Finalmente, cabe preguntarse, ¿qué enseñanza podemos extraer tú y yo de todo esto? En primer lugar, la realidad del cuerpo de reserva del destino invita a una reflexión personal profunda. ¿Estoy yo viviendo de tal manera que cooperaría con los planes divinos en una crisis o sería un obstáculo? No todos estamos llamados a ser reservistas inconscientes, por supuesto, eso es algo que decide la sabiduría cósmica, pero todos podemos aspirar a esas cualidades que distinguen a estos servidores: lealtad a la verdad, sinceridad de propósito, servicio desinteresado y fe en la guía interior. No es necesario saber que uno es parte de algo grande para hacerlo en los hechos. Las filas del cuerpo de reserva están compuestas casi en su totalidad por personas que ignoran su estatus especial. Esto significa que podríamos estar conviviendo con reservistas del destino sin darnos cuenta, e incluso cada uno de nosotros podría ser utilizado alguna vez como instrumento providencial sin saberlo. La coordinación oculta de los reservistas sugiere que Dios puede tejer nuestros simples actos diarios en un tapiz mayor de significado.
aquella bondad que practicas en tu comunidad, aquella idea noble que defiendes contracorriente, aquel sacrificio anónimo que haces por amor a los demás, bien podrían ser hilos que el Supremo entrelaza en la trama del destino colectivo. La existencia de estos servidores secretos nos enseña también humildad colectiva. A veces la historia destaca a grandes líderes, a héroes famosos, y sin duda muchos merecen reconocimiento. Pero Urantia nos dice que quizá los mayores benefactores del mundo han sido almas humildes e inadvertidas, actuando bajo inspiración divina en los momentos críticos. Dios opera tanto en lo visible como en lo invisible, y a menudo sus campeones más eficaces no reciben condecoraciones humanas. Esto nos anima a valorar a cada persona en nuestro alrededor. ¿Quién sabe si aquella anciana amable del barrio, o ese joven idealista, o el científico íntegro, son piezas clave en el ajedrez cósmico? A nuestros ojos todos deben ser tratados con dignidad, porque cualquiera podría ser, literalmente, un aliado de los ángeles en la gran contienda por la luz. También debe inspirarnos a cultivar la bondad sin apego al reconocimiento. El reservista del destino obra por convicción y amor, no por vanagloria. Nosotros, imitando eso, podemos hacer el bien silenciosamente, confiando en que el universo ve el cuadro completo, aunque los hombres no. El concepto del cuerpo de reserva del destino resuena además con antiguas ideas espirituales presentes en diversas culturas. Se ha hablado en leyendas de un cierto número de justos ocultos que mantienen el mundo, de sabios anónimos que impiden su destrucción. En la mística judía, por ejemplo, existe la figura de los Lamed Vav, justos ocultos, por cuyo mérito Dios sostiene al mundo. En la tradición cristiana, el resto fiel siempre preserva la verdadera fe, aún en épocas de apostasía. En Oriente, los bodhisattvas juran permanecer en el anonimato hasta que todos los seres se iluminen. Todas estas nociones apuntan a una intuición. La humanidad siempre ha presentido que entre nosotros hay pilares secretos del bien, puntos de apoyo del plan divino. El libro de Urantia eleva esta intuición a un nivel esclarecedor y revelador, presentándonos un marco cósmico organizado para esa labor silenciosa de salvaguarda. Saber esto debería llenarnos de esperanza y de gratitud. Esperanza, porque significa que incluso en las horas más sombrías hay recursos celestiales actuando a través de personas de buena voluntad para corregir el rumbo. Gratitud, porque seguramente muchos de nosotros hemos disfrutado de bendiciones, paz, conocimiento, libertad, que fueron preservadas gracias al sacrificio anónimo de estos reservistas en generaciones pasadas. No estamos solos en nuestra búsqueda de un mundo mejor. Contamos con aliados invisibles y, de hecho, con algunos aliados visibles pero inadvertidos. Por último, la historia de los reservistas del destino es un llamado a la consagración personal. Nos invita a cada uno a decir en nuestro fuero interno: «Heme aquí, úsame, Padre, si lo necesitas». Sin ansiedad ni orgullo, sino con sencillez, podemos ofrecer nuestras vidas diarias al servicio del bien, confiando en que Dios tomará lo que necesite de nuestras capacidades para sus propósitos amorosos. Quizá nunca sabremos en esta vida si fuimos parte de algo cósmicamente significativo, pero sí podemos tener la certeza de que ningún acto de sinceridad espiritual se pierde en el vacío. Todo esfuerzo genuino por amar, por comprender, por elevar a otros, es registrado por el ajustador y preservado en el Supremo. Nada bueno deja de rendir fruto en el universo de los ajustadores y los serafines. Así pues, ¿por qué no vivir cada día como si fuéramos, en pequeña escala, reservistas del destino en nuestro entorno? Es decir, atentos a las oportunidades de servir, fieles a nuestros ideales más altos, confiando en la guía divina aún sin verla claramente, y manteniendo la frente en alto ante la adversidad, sabiendo que forma parte del entrenamiento para la vida eterna. Esta actitud interior nos convertirá, seamos oficialmente reservistas o no, en colaboradores voluntarios del plan divino. El cuerpo de reserva del destino es en verdad una de las enseñanzas más inspiradoras y misteriosas de la quinta revelación.
Nos muestra a un Dios que confía enormemente en el hombre al punto de asociarlo desde temprano en la gestión del planeta. Nos muestra también a hombres y mujeres que, sin otra arma que su fe y rectitud, son capaces de sostener el mundo junto con los ángeles. ¡Qué panorama para la inspiración moral! Ante ello, no podemos sino sentir un renovado deseo de integridad. El Padre Universal, al fragmentarse en ajustadores interiores, ha depositado una parte de su plan en nuestras manos mortales. Como bien dice Urantia, Dios tanto confía, tanto ama, que otorga una porción de su naturaleza divina a las manos aún de los seres humanos. No defraudemos esa confianza. Cada uno de nosotros puede decir, que tu voluntad se haga en mí y a través de mí. Y así, cualquiera sea nuestro rol visible, estaremos participando del cuerpo vivo de aquellos que guardan el destino de este mundo. En conclusión, el cuerpo de reserva del destino es la prueba viviente de la íntima colaboración entre el cielo y la tierra. Revela que el universo no es un sistema de control mecánico, sino una gran familia donde los padres divinos trabajan de la mano con los hijos evolucionarios. Su finalidad es garantizar que el bien finalmente triunfe en el teatro de la evolución, pero lo hace integrando las libres acciones de los propios mortales en ese triunfo. Es la máxima alianza creadora, Dios y el hombre urdiendo juntos la trama del destino. Que esta revelación nos sirva para avivar nuestra fe en los significados profundos de la vida cotidiana. Quizá mañana uno de nosotros tome una decisión valiente que cambie el rumbo de muchas almas, y no figurará en titulares, pero resonará en los anales celestiales. Caminemos, pues, con la nobleza de sabernos potenciales colaboradores de los ángeles. Mantengamos encendida la luz de la verdad en nuestro corazón, porque puede ser faro en la noche para toda la humanidad, y confiemos siempre en que, si amamos la voluntad del Padre, somos parte de su cuerpo de destino, declarado o no, y nada podrá finalmente apartarnos de la victoria del plan divino en Urantia. El Padre mismo nos ama y nos guía, y su voluntad triunfará con nuestro feliz consentimiento, para gloria suya y bendición de todas sus criaturas. Que todos, inspirados por esta visión, respondamos al sublime llamado de servir al destino eterno del bien en nuestro mundo, aquí y ahora. Que la verdad de estas enseñanzas nos guíe hacia una mayor conciencia de nuestra participación en los planes divinos y nos motive a vivir con mayor amor, servicio y discernimiento espiritual.